Saludos y bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, tu amigo y servidor, nuevamente acompañándote en un nuevo tema espiritual. La reflexión de la palabra de Dios. San Mateo en el capítulo 10 nos va a hablar sobre la llamada, sobre el envío y la misión. Es un tema muy bonito, porque lleva un poquito de enseñanza y un poquito de espiritualidad, lleva de ambos materia, pero que nos puede ayudar mucho en nuestro conocimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10 de San Mateo, versículos del 1 hasta el versículo 7. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, le dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id predicando: el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos está cerca. ¿Por qué Jesús les mandó a decir esas palabras a los apóstoles? Fácil. Porque Cristo estaba acercándose a esas comunidades, a esos lugares, aldeas, cantones, etc. Y Jesucristo quería enviar primero a unos personajes que fueran a preparar el camino donde Jesús quería transitar, donde él iba a llegar. Ustedes saben de que cuando uno no conoce aquellos lugares, uno siempre necesita de direcciones, número de buses, ver cuál es el número del bus que tengo que abordar, cuál es la parada que debo de bajarme, cuál es esta avenida, cuál es la otra avenida, etc. Y Jesús utilizó precisamente para eso a los apóstoles, que antes de ser apóstoles eran discípulos. Muchas veces hemos hablado de esto. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Discípulo es aquel el que es llamado primero a ser preparado, a formarlo, a instruirlo, educarlo, como usted quiera llamarle. Como que cuando uno va a la escuela, va a prepararse, a que lo eduquen, que lo formen, para estar preparado para luego ser lo que uno quiere ser. Jesús preparó primero a sus discípulos, llamándolos, eligiéndolos, escogiéndolos de una multitud que le seguían a él. Oiga bien esto. No crean ustedes que solamente eran 12, eran cientos. Y de los cientos que lo seguían, eligió a estos 12. 12 personas que no eran santas, no eran perfectas, no eran intelectuales, no eran académicos. Sin embargo, por eso decíamos hace unos minutos que los llama, los prepara, les enseña, los forma, los educa y los envía ya preparados. Les da potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Es decir, ante las adversidades
que se le iban a presentar a ellos, Jesús los estaba preparando para que no hubieran esos obstáculos, no hubieran esos impedimentos, ¿verdad? Imaginémonos que en una ocasión, para ponerles un ejemplo, les pidieron a ellos que oraran por un enfermo y no pudieron hacer nada los discípulos ante esa enfermedad, porque era un espíritu inmundo, un mal espíritu que estaba poseído, que vivía, estaba en una persona. Y los apóstoles todavía no estaban preparados para ese tipo de enfrentamientos u oraciones. Y Jesús tuvo que llegar a realizar el trabajo que sus discípulos no pudieron hacer. Y les dice él, para este tipo de circunstancias se necesita mucho fe, oración y ayuno. Y eso mismo Jesús lo iba utilizando para que ellos fueran aprendiendo que tenían que ayunar cuando había necesidad, que tenían que orar en todo tiempo para enfrentarse y salir avante, salir triunfante de esos tipos de enfrentamientos o adversidades, que tenían que cultivar la fe, multiplicar la fe para que su fe fuera también grande para poder realizar lo que les tocaba que enfrentar. Muy bien. Dijimos que no escogió a profesores, no escogió licenciados, arquitectos, sino que pescadores. Algunos de ellos quizás un poco de albañilería, agricultura. Hermanos, Mateo, que era un como tipo estafador, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús lo convierte para que se convierta después en un apóstol. De hecho, estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, del mismo hombre que hemos leído acá, que antes de ser Mateo se llamó Leví. Pedro, antes de ser llamado Pedro, era llamado Simón. Y Cristo le fue cambiando nombre según la circunstancia o según las condiciones que Jesús a cada uno le iba delegando, el cargo que le iba delegando. Y se fueron pues a la misión, los envió y le dio unas instrucciones, que fueran a evangelizar primero a las ovejas descarriadas, que estaban caídas, que andaban como ovejas sin pastor, que no estaban seguros si iban a la iglesia católica, iban a la Asamblea de Dios, al Príncipe de Paz, a la Sabatista, a la Adventista, a la Trono de Gloria, etc. Esa gente caída, esa gente quedada, esa gente fría, esa gente helada, esa gente tibia, esa gente, hermanos, que no quiere saber de Dios, a ellos el Señor nos envía a decirle, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, Cristo viene y está por llegar. Estaba por llegar Cristo en aquel momento. Hoy, si Cristo no está por llegar nuevamente a la tierra, pero es posible que muchos de nosotros, o muchos de los que están quedados, caídos, como ovejas descarriadas, ovejas perdidas, Cristo los puede llamar antes de que Él venga a la tierra. Podemos ser llamados a su presencia, y si no estamos en el camino, si no estamos en el redil, si no estamos, hermanos, en las manos de Dios, lastimosamente no llegaremos triunfante a Él. Id y predicad. El reino de los cielos está llegando, está cerca. Qué interesante, qué bonito, hermanos, es saber que hay muchos hermanos quedados. Muchos hermanos que por distintas circunstancias dejaron, abandonaron la fe, abandonaron la perseverancia, abandonaron al mismo Dios y se han ido a buscar dioses a su manera, ídolos, pudiésemos decir, porque no están directamente sirviendo, adorando a Dios, sino están en sus circunstancias, idolatrados, quizás, hermano, en los vicios, ahí chineando el adulterio, porque no quieren salir de la fornicación, porque no quieren salir, hermano, de la prostitución, no quieren salir de la drogadicción, no quieren salir de esos tipos de trabajos sucios, negocios que no son permitidos por la iglesia o por Dios mismo. Estimados hermanos, hay mucho que hacer. Necesitamos más obreros, necesitamos más servidores, necesitamos más predicadores, más misioneros, evangelizadores, que vayamos a llevar la buena nueva del reino
a aquellos rincones, a aquellos lugares donde se necesita oír de Él. Tu hermano en Cristo, tu amigo y servidor Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.